Bien, hubo otra complicación y se salió del sistema, la plataforma, pero ya estamos de vuelta. Para poder terminar, tenemos todavía media hora más. Bueno, todo se borró, pero volvamos a iniciar. Estábamos analizando la segunda teoría, que es la teoría racionalista. No sin antes comentarles que toda la información que Hans Kelsen obtiene acerca de la teoría metafísica religiosa, la encontramos precisamente en estos apartados. Y de ahí él analiza de manera filosófica una de las teorías para poder definir a la justicia. Vamos ahora con la siguiente, vamos a poner acá, y que es la teoría racionalista. Y entonces, esta es parte de la segunda teoría que nosotros vamos a visualizar en cuanto a las siguientes teorías. En el apartado, en otra lámina, les dejé, vuelvo a repetir, toda la justificación con relación a la teoría que acabamos de terminar de explicar, que es la metafísica religiosa, para poder definir a la justicia. Ahora vamos a ver, de acuerdo a Hans Kelsen, la teoría racionalista. No es fácil obtener una definición tan sencilla, pero muy compleja de lo que es la justicia. Y recuerden ustedes que estamos viendo el punto de vista de Hans Kelsen. Teoría racionalista. El tipo racionalista que por medio de la razón humana procura dar solución al problema de la justicia, es decir, como les acabo de comentar, definir el concepto de justicia, está representado por la sabiduría popular de muchas naciones y también por algunos célebres sistemas filosóficos. Se atribuye a uno de los 7 sabios de Grecia la conocida frase que afirma que la justicia significa dar a cada quien o dar a cada uno lo suyo. Y lo vamos a poner en la pizarra.
Esta fórmula ha sido aceptada por notables pensadores y especialmente por filósofos del derecho. Es fácil demostrar que esta fórmula es una fórmula completamente vacía. La pregunta fundamental que podríamos formularnos y que echaría abajo una respuesta sería: ¿qué es lo que cada uno puede considerar realmente como suyo? Y esto queda sin respuesta. De aquí que el principio a cada uno lo suyo sea aplicable únicamente cuando se supone que esta cuestión está ya resuelta de antemano y solo puede estarlo mediante un orden social que la costumbre o el legislador han establecido como moral positiva u orden jurídico. Por esto, la fórmula a cada uno lo suyo puede servir para justificar cualquier orden social, sea este capitalista o social, democrático o aristocrático. En todos ellos se da a cada uno lo suyo, lo que lo suyo es en cada caso diferente. Esta posibilidad de defender cualquier orden social por ser justo, y abro un paréntesis, lo que es en cuanto esté de acuerdo con la fórmula a cada uno lo suyo, cierro paréntesis. Explica la aceptación general de esta fórmula y demuestra a la vez que es una definición de justicia totalmente insuficiente, ya que ésta debe fijar un valor absoluto que no puede identificarse con los valores relativos de una moral positiva o un orden jurídico garantizan. Ahora, esta es una introducción, porque vamos a ver dentro de esta teoría el principio de represalia, dentro de la misma teoría. Lo mismo puede decirse de aquel principio que muy a menudo se presenta como esencia de la justicia. Bien por bien, mal por mal. Es el principio de represalia. Y lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan, y puedan ir un poquito más allá, puedan investigar, no únicamente, digo, desconozco si se está comprendiendo la clase, pero aquí lo dejo. Lo mismo puede decirse de aquel principio que muy a menudo se presenta como esencia de justicia, bien por bien, mal por mal. Es el principio de represalia. No tiene sentido alguno, a menos que se suponga evidentemente la respuesta a las preguntas: ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pero esta respuesta no es de ningún modo evidente, pues la idea de lo bueno y de lo malo en los distintos pueblos y en las distintas épocas es también diferente. Y aquí se nos presenta un escalón más de dificultad para poder aclarar el término de justicia. Y vuelvo a repetir, la idea de lo bueno y lo malo en los distintos pueblos y en las distintas épocas es diferente.
El principio de represalia sirve para expresar la técnica específica del derecho positivo, que vincula el mal del delito con el mal de la pena. Y vuelvo a repetir, el principio de represalia sirve para expresar la técnica específica del derecho positivo, que vincula el mal del delito con el mal de la pena. Y me parece adecuado ponérselos en pantalla para que de igual manera pero este es el principio que subyace fundamentalmente a toda norma jurídica positiva. Aquí, a pesar de que únicamente les sugiero término, como siempre les he compartido, palabra que desconozcamos, favor de localizarla, favor de entenderla para que el contexto de lo que se está planteando se pueda comprender aún más. Por ejemplo, si estuvieran presentes, me gustaría hacer la pregunta, ¿qué significa subyacer? Subyace. ¿Por qué? Porque les dije hace rato que este principio, que subyace fundamentalmente a toda norma jurídica positiva, de aquí que todo orden jurídico puede ser justificado en tanto es realización del principio de represalia. El problema de la justicia es, a última hora, el problema de saber si un orden jurídico es justo en la aplicación del principio de represalia, es decir, si el hecho ante el cual el derecho reacciona como ante un delito, con el mal de la pena, es en realidad un mal para la sociedad. Y si el mal que el derecho establece como pena, ¿conviene a quién? Este es el verdadero problema, el problema de la justicia del derecho. Y el principio de represalia no da respuesta alguna a este problema. Ahora, otra de las aristas que compone esta definición es el principio de igualdad. Ya sabemos el principio de represalia, que es bien por bien, mal por mal. La represalia, en tanto, significa pagar con la misma moneda. Es una de las múltiples formas bajo las que se presenta el principio de igualdad, que también ha sido considerado como esencia de la justicia. Y vuelvo a repetir, esencia de la justicia, el principio de igualdad. Esencia de la justicia, el principio de igualdad. Este principio parte de la suposición de que todos los hombres, incluyendo mujeres, tienen rostro humano, son iguales por naturaleza, y termina con la exigencia de que todos los hombres, incluidas las mujeres, deben ser tratadas de la misma manera. Pero como la suposición es completamente falsa, pues en verdad los hombres y las mujeres son muy distintos, son muy distintas, y no hay dos que sean realmente iguales. Esta exigencia puede significar únicamente que el orden social
en el otorgamiento de derechos y en la imposición de deberes, debe hacer caso omiso de ciertas desigualdades. Por ahí escuché hace muchos años un gran profesor que con una afirmación tan lógica, sencilla, manifestó lo siguiente: somos únicos, cada ser humano es único e irrepetible. No somos iguales. Sería absurdo tratar a los niños de la misma manera que a los adultos, o a los locos igual que a los cuerdos. ¿Cuáles son, pues, las diferencias que deben ser tenidas en cuenta y cuáles las que no? Esa es la pregunta decisiva. Y el principio de igualdad no da respuesta alguna a la misma. En realidad, las respuestas de los órdenes jurídicos positivos de ignorar ciertas desigualdades de los hombres, pero también de las mujeres, pero no hay dos órdenes jurídicos que coincidan en lo que se refiere a las diferencias que no deben ignorarse y que hay que tener en cuenta para el otorgamiento de derechos y la imposición de obligaciones. Traigo a la mesa un ejemplo que quizá lo aclare más. Nuestro ordenamiento jurídico mexicano mandata el servicio militar. ¿Para qué es el servicio militar? Para preparar a la población para una determinada invasión, podernos defender. Pero de acuerdo a la historia, de acuerdo a las épocas, este derecho o esta obligación solamente atañía a los hombres, no a las mujeres. Hoy en día, este servicio militar es obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres. Ahí sí vemos una equidad, no igualdad, equidad. Por eso, el hecho de que este filósofo muy acertadamente afirme dar a cada uno lo que le corresponde. Esta afirmación, en esta afirmación subyacen muchas aristas que estudiar y que entender para poder comprender esta afirmación. Algunos conceden derechos políticos a los hombres y hace muchos años no a las mujeres. Otros tratan igualmente a ambos sexos, pero obligan solo a los hombres a prestar el servicio militar. Otros no establecen diferencia alguna en este sentido, pero ¿cuál es el orden justo? Aquel para quien la religión es indiferente afirmará que las distinciones de religión son irrelevantes. El creyente, por el contrario, considerará que la diferencia fundamental es aquella que existe entre los que comparten su fe, que él, como creyente, considera la única verdad. Y los demás, es decir, los no creyentes. Para él será completamente justo conceder a aquellos los derechos y a estos negárselos. Se habrá así aplicado con toda rectitud el principio de igualdad que exige que los iguales sean tratados iguales. Esto indica que el principio de igualdad no puede dar respuesta a la pregunta fundamental
¿Qué es lo bueno en el tratamiento dado a los súbditos por un orden jurídico positivo? Cualquier diferencia puede ser considerada esencial y servil, por lo tanto, de fundamento para un tratamiento diferente, sin que por esto el orden jurídico contradiga el principio de igualdad. Este principio es demasiado vacío para poder determinar la estructura esencial de un orden jurídico. Y hasta aquí quedamos con lo que es la equidad. Vamos con otra arista. ¿Y qué es? La pongo por separado en cada una de las láminas. El principio de igualdad ante la ley. Regreso la diapositiva para que ustedes vean cuál fue principio de igualdad, el que vimos. Ahora, principio de igualdad ante la ley. Ahora, el principio especial de la llamada igualdad ante la ley no significa otra cosa, sino que los órganos encargados de la aplicación del derecho no deben hacer ninguna diferencia que el derecho a aplicar no establezca. Si el derecho otorga derechos políticos solamente a los hombres y no a las mujeres, a los ciudadanos nativos y no a los extranjeros, a los miembros de una determinada religión o raza y no a los de otra, se respetará el principio de igualdad ante la ley cuando los órganos encargados de la aplicación del derecho resuelvan en los casos concretos de una mujer, un ciudadano extranjero, o un miembro de una determinada religión o raza, no tiene derecho político alguno. Este principio difícilmente tiene algo que ver con la igualdad, difícilmente. Expresa únicamente que el derecho deberá ser aplicado de acuerdo con su propio sentido. Es el principio de juricidad o legalidad. Y lo voy a poner también en pantalla. Principio de juricidad o legalidad. Es el principio de juricidad o legalidad que por su propia esencia es inminentemente a todo ordenamiento jurídico, sin que para esto interese el que dicho ordenamiento sea justo o injusto. Continuando con otra arista. Principio de igualdad en las relaciones entre trabajo y producto. Este es interesante, ¿eh? Algunos trabajan más, ganan menos, algunos ganan mucho, trabajan poco, pero vamos a ver qué nos comparte Hans Kelsen con respecto a este tema. La aplicación del principio de igualdad a las relaciones entre trabajo y producto del mismo lleva a exigir que igualdad
a exigir que igual trabajo corresponda igual participación en los productos. Esta es, según Karl Marx, la justicia que subyace al orden capitalista, en el pretendido derecho igual de este sistema económico. Acá acabo de mencionar a otro autor de renombre, otro gran filósofo, y que le debemos mucha está, Karl Marx. Ok, en realidad es un derecho desigual, pues no tiene en cuenta las diferencias de capacidad de trabajo que existen entre los hombres, incluyendo las mujeres, y, por lo tanto, no es un derecho justo, sino injusto. Pues el mismo quantum de trabajo que produce un obrero fuerte y diestro y un individuo débil e incapaz es solo aparentemente igual. Y cuando los dos reciben por su trabajo la misma cantidad de producto, se entrega a ellos algo igual por algo desigual. La verdadera igualdad, por lo tanto, la verdadera y no aparente justicia se logra únicamente con una economía comunista, en donde el principio fundamental es de cada uno, según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. La verdadera igualdad, por lo tanto, la verdadera y no aparente justicia, se logra únicamente con una economía comunista, en donde el principio fundamental es de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Si se aplica este principio a un sistema económico cuya producción, es decir, su fin último, está regulada sistemáticamente por una autoridad central, surge inmediatamente la pregunta, ¿cuáles son las capacidades de cada uno? ¿Para qué tipo de trabajo es apto? ¿Y qué cantidad de trabajo puede exigírsele según sus capacidades naturales? Es evidente que cada cuestión no puede ser resuelta según la opinión de cada uno, sino por un órgano de la comunidad destinado a tal efecto y según normas generales establecidas por la autoridad social. Y entonces surge otra pregunta, ¿cuáles son las necesidades que pueden ser satisfechas? Sin lugar a dudas, aquellas cuya satisfacción procura el sistema de producción planificado, es decir, dirigido por una autoridad central,
Y aun cuando Marx asegure que en la sociedad comunista del futuro las fuerzas de producción deben aumentar y todas las fuentes de la riqueza social fluirán plenamente, no puede quedar librado al absoluto capricho de cada uno, ni la elección de las necesidades que el proceso de producción social debe procurar satisfacer planificadamente, ni el determinar en qué medida debe realizarse la satisfacción de las mismas. Esta cuestión debe ser también resuelta por la autoridad social de acuerdo con los principios generales. Así pues, el principio comunista de justicia presupone lo mismo que la fórmula a cada uno lo suyo, la respuesta del orden social positivo a la pregunta que fundamenta su aplicación. Y en realidad, este orden social, lo mismo que en el caso de la fórmula a cada uno lo suyo, no es un orden cualquiera, sino uno perfectamente determinado. Pero nadie puede prever cómo funcionará este orden social a realizarse en un futuro lejano y cómo podrá resolver las cuestiones fundamentales de la aplicación del principio comunista de justicia. Ahora bien, si se toman en cuenta estos hechos, el principio comunista de justicia termina en la norma de cada uno según sus capacidades reconocidas por el orden social comunista. A cada uno según sus necesidades determinadas por este orden social. El que este orden social vaya a reconocer las capacidades individuales, respetando la idiosincrasia de cada uno, y el que vaya a garantizar la satisfacción de todas las necesidades de modo que en la armónica comunidad por él constituida vayan a coexistir todos los intereses colectivos individuales y por lo tanto la libertad individual ilimitada. Es una ilusión utópica. Aquí ya van dos palabras que voy a poner y que ustedes en cuanto tengan la oportunidad de escuchar puedan investigar, y espero que si lo sepan, y si no, ahí está, lo investiguen. Y es idiosincrasia y utopía. ¿Correcto? La típica utopía de una futura edad dorada, de una situación paradisiaca en la que, como Marx profetizaba, sería superado no solo el estrecho horizonte del derecho burgués, sino también, ya que no habría conflicto alguno de intereses, el amplio horizonte de la justicia. La próxima clase vamos a continuar y nos quedamos en analizar otro más de las aristas, y que es el principio de igualdad y la regla áurea. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.